Bienvenidos a una nueva edición de Docente al Día webinar. Este espacio es creado por el Ministerio de Educación, organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio. Mi nombre es Patricia León Castro, docente de nivel primaria, especialista pedagógica de la DIFOS, y hoy les acompañaré en la moderación de este evento que, como todos los viernes, aborda temáticas pedagógicas para orientar nuestro quehacer educativo diario y fortalecer nuestras competencias profesionales. El tema de hoy tiene como objetivo brindarles orientaciones sobre el uso adecuado de los materiales para el acercamiento a la lectura y la escritura de las y los estudiantes en los niveles de inicial y primaria, tema que ustedes han venido solicitando. Por ese mismo motivo, antes de iniciar, les vamos a pedir, queridos colegas, que no se olviden de completar el registro de participantes que aparece en la caja de comentarios, ¿no?, en la descripción del evento. A ustedes, al completar este registro de participación, van a tener acceso a un link que al final del evento les va a dar acceso a la presentación, solo a la presentación, no es el video, ¿no? Es una encuesta de satisfacción y luego tendrán acceso a la presentación, por lo que les pedimos estar muy atentos al diálogo durante cada una de las diapositivas. Muy bien, pasemos entonces a la organización del tema de hoy. En un primer bloque vamos a tener una introducción al acercamiento a la lectura y a la escritura en los niveles de inicial y primaria. Este tema lo va a tratar nuestras colegas y especialistas de la Dirección de Educación Inicial, Rosario Gildemeister y Natalia Macías, a quienes les pido les den un breve saludo. Adelante, Natalia, Rosario. Buenas tardes a todas y todos los docentes que en este momento están conectados. Es un gusto estar hoy con ustedes y poder compartir los materiales que buscan el acercamiento de los niñas y los niños a la lectura y la escritura. Nos vemos en un ratito. Buenas tardes, queridas docentes, queridos docentes, feliz de encontrarnos nuevamente y nos vemos en un ratito para conversar sobre este interesante tema. Así es, los docentes están ávidos y en el bloque 2 ya vamos a presentar los materiales para este acercamiento a la lectura y a la escritura, tanto en los niveles de inicial a cargo de Rosario Gildemeister y Natalia Macías, que acaban de saludarles, y en el nivel de primaria a cargo de Sheridan Blosier y José Vidauro González, a quienes les pido también que les den un breve saludo. Adelante, Cheri y José. Buenas tardes, queridas colegas. Estamos muy contentas de poder encontrarnos con ustedes en este espacio y estamos seguras de poder compartir ahora temas que son de mucho interés para ustedes y también para el equipo. Gracias. Colegas, buenas tardes con cada uno de los que están presentes y se vienen conectando en esta hora de la tarde. Muy contento y feliz de compartir estos espacios por este medio. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Y como siempre tenemos nuestro acostumbrado bloque 3, que es la ronda de preguntas que nosotros extraemos de la caja de comentarios. Conforme vayan pasando las ponencias, las temáticas, los casos, los materiales que se van a presentar, ustedes pueden ir dejando sus inquietudes en el chat, ¿no? Y efectivamente ya tenemos casi 4.000 docentes con nosotros, los primeros docentes que se han conectado y a quienes envío saludos especial. Son desde Oxapampa, Ucayali, Chota, Chupaca, Carhuaz, El Dorado, Carabaya, Barranca, Pisco, Pichanaki, Chiclayo, Bolognesi, Guasaguasi, Celendín, Cusco, Tumbes, Callao, Chilca, Ferreñafe, Huamachuco, Carabelí, Ica.
Y a todos los que se van conectando, una vez más, bienvenidos a Docente al Día Webinar. Muy bien, sin más, vamos a dar pase e inicio al primer bloque. Acercamiento a la lectura y a la escritura en los niveles de inicial y primaria. Adelante, Natalia. Gracias, Patti. Estimados colegas, en esta oportunidad, tal como lo ha mencionado Patti, haremos la presentación de los materiales que han sido elaborados para promover el acercamiento de las niñas y los niños a la lectura y la escritura. Como sabemos, todos hemos vivido y seguimos viviendo situaciones difíciles debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. En esta tarea, como docentes, nos hemos visto obligados a replantear la enseñanza, tratando de atender a las diversas realidades, donde tenemos estudiantes que no tienen conexión a Internet o estudiantes que están con un adulto o estudiantes que se quedan a cargo del hermano mayor u otro adulto que esté en casa, o estudiantes que se quedan, que solo cuentan en casa con un computador o un celular. Ante este contexto, nosotros, los docentes, hemos planteado diversas experiencias de aprendizaje para promover el desarrollo de las diversas competencias, entre ellas las referidas a la lectura y la escritura. Sin embargo, es posible que veamos que algunos de nuestros estudiantes no estén avanzando en estas competencias y eso porque sabemos que estos aprendizajes requieren de intervenciones específicas de nosotros los docentes. Pensar en la lectura y la escritura implica conocer las competencias que se encuentran descritas en el Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Para qué? Para tener claridad de qué es aquello que se espera que logren los niños y las niñas en cada uno de los ciclos, y poder plantear intervenciones que sean adecuadas. Además de esto, es muy importante que miremos a los niños y a las niñas como esos sujetos que piensan, que están atentos al mundo que los rodea porque intentan comprenderlo. Y que los miremos como sujetos que aprenden. Como dice Ferreiro, los niños no necesitan ser motivados para aprender, porque aprender es su oficio. Entonces, si relacionamos ese deseo de aprender de los niños con la lectura y la escritura, podemos ver que en contextos donde hay presencia de prácticas cotidianas en las que se lee y se escribe, por ejemplo, cuando, con un propósito, cuando escribimos la lista de lo que queremos comprar en el mercado, cuando leemos una noticia para saber sobre algo que nos interesa, cuando escribimos un mensaje por el celular para comunicarnos con otro, cuando leemos las instrucciones de algo que hemos comprado y que lo vamos a usar, cuando leemos la información que aparece en los productos para elegir cuál vamos a llevar. A través de todas estas situaciones que se dan en el contexto de los chicos, los niños se interesan por saber qué dicen esas marcas escritas y entender cómo funciona ese sistema de escritura. Esto sucede porque han observado, cómo los adultos de su entorno dan importancia a esas marcas gráficas. Y es que leer y escribir nos permite estar informados, ampliar nuestros conocimientos, tomar decisiones, participar en conversaciones o en cualquier evento y de esta manera poder ejercer plenamente nuestra ciudadanía. Entonces entendemos que la lectura y la escritura son prácticas sociales en las que leemos y escribimos con diversos propósitos. Si la lectura y la escritura forman parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas, entonces no debería sorprendernos verlos escribir su nombre en algún objeto, como su caja de juguetes, para que sepan que eso le pertenece a él. O leer con interés un cuento y lo vemos que pasa las páginas y observa con detenimiento las ilustraciones. O leer los carteles que se encuentran en la calle cuando salen, o escribir un mensaje cariñoso a algún miembro de la familia. En estas situaciones, los niños se hacen preguntas sobre lo escrito. Cuando quieren escribir algo o cuando quieren leer algún texto,
van surgiendo hipótesis en relación a cómo se lee o escribe algo, buscando comprender cómo funciona este sistema de escritura, hasta que llega un momento en que se apropian de este. Por ejemplo, ¿no? Tienen la idea los chicos de que cuando escriben caballo y escriben hormiga, por ejemplo, ¿no? Escriben caballo con más letras que hormiga porque piensan que la escritura está asociada con las propiedades de los objetos. El caballo es más grande que la hormiga. Si miramos todas estas secciones, podemos darnos cuenta de cómo la presencia de un adulto que lee y escribe es una condición importante para que los niños puedan iniciarse en su camino como lectores y escritores. Ok. Hasta aquí hemos visto cómo los niños reconocen la presencia e importancia de la lectura y la escritura en la vida de las personas y por eso se interesan por saber qué dicen esas marcas escritas y entender cómo funciona ese sistema de escritura. Adquirir este sistema es, como Ferreiro lo señala, un proceso de construcción que involucra procesos de reconstrucción, de coordinación, de integración, de diferenciación. Esto es posible si hay interacción entre el adulto y el niño o entre pares, que promueva la reflexión sobre lo que se lee y se escribe. Por ejemplo, cuando quieren escribir su nombre, la docente le proporciona referentes de lectura que le permitan establecer relaciones. Si la niña se llama Mariana, la docente puede darle la tarjeta de Mauricio, por ejemplo, ¿no? Para que se dé cuenta que su nombre empieza como el de Mauricio y así poder iniciar la escritura de su nombre. Como podemos ver, para contribuir a la adquisición del sistema de escritura, se requiere de una intervención del docente que promueva reflexiones que favorezcan los procesos de coordinación, de integración, diferenciación. Esta idea nos lleva a pensar que aprender a leer y escribir no puede reducirse, colegas, a un aprendizaje repetitivo, mecánico, memorístico de las letras, sino que involucra el desarrollo del pensamiento complejo a través de procesos de reflexión y las diversas ideas sobre el sistema de escritura que las niñas y los niños van construyendo a partir de su contacto con este mundo escrito. Considerando entonces lo que implica el proceso de adquisición de este sistema de escritura que hemos comentado brevemente y tomando en cuenta la participación y acompañamiento de las familias a los y las estudiantes, los materiales que a continuación les presentamos han sido diseñados pensando en los usuarios, estudiantes, pensando en las familias y en los docentes. Estos materiales estarán disponibles en la plataforma de Perú Educa, dentro del bloque Seguimos Aprendiendo, con la denominación Leo y Escribo. Así lo van a poder encontrar. Debemos agregar que además de estos materiales, existen distintas formas en las que podemos promover el acercamiento a la lectura y escritura, como lo hemos ido mencionando. Por ello es importante que promovamos tanto desde la familia como desde la escuela la lectura de diferentes tipos de textos de acuerdo a distintos propósitos, cuentos, adivinanzas, poemas, recetas, entre otros muchos textos. Esto supone que en los hogares la lectura sea una práctica frecuente y que busquemos que este sea también un momento agradable, un momento de encuentro de la familia, en el cual se puedan fortalecer los vínculos entre los distintos integrantes de la familia y vínculos también con los libros. Asimismo, es importante que se aprovechen oportunidades para escribir, como la lista del mercado, anotar actividades en el calendario, escribir una nota para alguien especial, entre otros textos. Es necesario recordar a las familias que además del hogar, se pueden aprovechar muchos otros espacios para que los niños y niñas se acerquen a la lectura y escritura. Por ejemplo, cuando salen de paseo,
y encuentran carteles en la calle. Los niños pueden preguntar qué dice allí o pedir que les lean, o cuando van a la posta y ven su DNI, cuando van al mercado y ven el nombre de las frutas, verduras, de los precios que se ofrecen allí, entre otros, ¿no? Ahora vamos a presentar los materiales. ¿Qué material les ofrecemos? Ofrecemos 6 materiales para cada nivel. Para inicial 5 años y primaria, primer y segundo grados. De los cuales 2 son para estudiantes, 2 para las familias que acompañan a sus hijos en las actividades propuestas, para que los puedan acompañar en las actividades propuestas, y 2 con orientaciones para los docentes. Muy bien, hasta ahí entonces tenemos la presentación. Hasta ahí entonces tenemos la presentación de este primer bloque que, como muy bien han dicho, se trata de la presentación de estos materiales, 6 para el nivel inicial 5 años y 6 materiales para primaria, el tercer ciclo, primer y segundo grado, que vamos a ver detalladamente a continuación. Permítanme primero saludar a nuestros docentes que se están sumando desde Chincha, Junín, La Esperanza, Contumasá, Jauja, Chimbote, Motupe, Julcán, Ayacucho, Palpa, Mochumí, Bellavista, El Porvenir, Padre Abad, Huacho, Tarma, Hilo, Chachapoyas, Tambo Grande, Sullana, Camaná, Jaén. Bienvenidos y nuestro reconocimiento para cada uno de ustedes. En este segundo bloque vamos a presentar los materiales para el acercamiento a la lectura y a la escritura. Los materiales de nivel inicial serán presentados por las especialistas de nivel inicial, Natalia Macías y Rosario Gildemeister, y los materiales preparados para el tercer ciclo, primer y segundo grado, serán presentados por Sheridan Blosier y José Vidauro González, especialistas de la Dirección de Educación Primaria. Muy bien, comenzamos entonces con este segundo bloque. Adelante. Gracias, Patti. Entonces ahora vamos a compartir con ustedes, colegas, vamos a hacer una revisión de los materiales que van a tener a disposición y vamos a empezar con el material para estudiantes. Uno de los materiales para los estudiantes, ¿podemos pasar, Patti, por favor? En este material para los niños y niñas de inicial 5 años, que contiene actividades, vamos a encontrar, ¿podrías pasar por favor, Pati? Vamos a encontrar una pequeña introducción, un pequeño saludo a los niños, en el cual se les plantea como preguntas para que él vaya teniendo claro qué tipo de actividades va a encontrar allí, que son cuentos, que es la ronda. Entonces es una pequeña introducción como para invitarlos a revisar, a desarrollar las actividades del material. Y luego en la parte de abajo ven un icono. Ese icono es para el adulto que acompaña a los niños, que la idea es que ese adulto acompañe a los niños en el desarrollo de estas actividades, y que cada vez que vean ese icono se indica, la idea es que ellos lean lo que está allí a los niños. Luego les presentamos la primera actividad, y hay una pequeña introducción que busca situar a los niños en esta práctica, que es leer cuentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, ¿no? ¿Alguna vez te han leído un cuento? ¿Recuerdas a los personajes? ¿Habían princesas, brujas o animales? ¿Cierto? Si no fue así, en esta actividad podrás leer uno.
En este cuento, los personajes son 3 cerditos y un lobo feroz. Después de leerlo, podrás conversar, escribir y jugar con las propuestas que te planteamos. ¿Estamos listas y listos? Empecemos. Entonces, es una pequeña introducción a las actividades que van a desarrollar y luego ya van a encontrar cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad 1 es leemos, conversamos y escribimos sobre el cuento. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, leemos un cuento y las indicaciones que va a leer el adulto y el cuento. Por ejemplo, ustedes tienen aquí el cuento de los 3 cerditos y luego, está completo aquí, solamente es un extracto, entonces van a encontrar el cuento completo. Y la idea es que después de este momento de lectura, ¿no? En donde es el adulto que lee a los niños, se invita a al adulto a abrir un espacio de conversación con los niños. Pero si el niño quiere volver a escuchar el cuento, hay que darles la posibilidad de volver a escucharlo. O si él lo quiere volver a contar con sus propias palabras, también. Pero lo que les ofrecemos aquí es que le den a los niños la posibilidad de abrir este espacio de conversación, y para ellos se han planteado algunas preguntas que que fluyan a lo largo de la conversación, que no necesariamente tienen un orden, pero que buscan que vaya fluyendo, ¿no? la conversación. Por ejemplo, una de las preguntas que se plantea es: hay niñas y niños que dicen que hubieran construido su casa de paja y otros de madera. ¿Y tú qué casa elegirías y por qué? Entonces, a través de estas preguntas, ¿no? Buscamos que los niños sigan reflexionando sobre el texto, ¿no? Y que podamos, ¿no? Nosotros vamos a ir dándonos cuenta, las familias van a ir dándose cuenta de la interpretación que han hecho los niños. Si pasamos a la siguiente, por favor. Después que han conversado sobre el cuento, los invitamos a escribir a través del adulto, ¿no? Entonces, los niños, la idea es que el adulto les pregunte qué parte te gustó más de la historia y que sea el adulto que escribe lo que el niño le dicta. Y en estas actividades hemos incluido algunas actividades lúdicas, porque son actividades que a los niños les gusta y a través de las cuales ellos aprenden. Yo continúo. Bien, entonces estamos en el material para los estudiantes, ¿no es cierto? Y la propuesta de el cuento de los 3 cerditos y la actividad de escribimos sobre el cuento, y luego la posibilidad, como comentaba Natalia, de un espacio de juego en familia, hablando de lo que hace el lobo, soplando y corriendo como una actividad para que puedan jugar en familia. La actividad 2, jugamos y encontramos palabras que se repiten, que tiene el propósito justamente de jugar, tener un espacio de juego a la ronda y leer el texto y poder a partir de eso encontrar algunas palabras, ¿no? La entrada, la provocación, digamos, para el niño es: seguramente en la escuela has jugado con tus amigos y amigas a la ronda. ¿Lo recuerdas? En esta actividad leeremos y escribiremos en torno a la ronda, juguemos en el bosque y nos divertiremos jugando. También buscaremos palabras que se repiten en la ronda y que quizás conozcas. Tengan a mano algunos lápices porque los van a necesitar. ¿Estamos listas, listos? Empecemos. Y ahí es una invitación a que el niño con su familia puedan jugar a la ronda, también elegir quién de la familia será el lobo y entre todos poder jugar a la ronda. Asimismo, también
se presenta, y esto es importante, ¿no es cierto?, en este acercamiento a la lectura y la escritura, el texto, ¿no? Proponerles el texto para que lo puedan leer, para que puedan recurrir a él las veces que sea necesario. En la siguiente podemos encontrar la actividad Conversamos y Escribimos, y este es un espacio para poder dialogar con el niño, generar un espacio de intercambio para saber qué es lo que le gustó más de jugar a la ronda, de escuchar los comentarios, y esto es bien importante porque sí necesitamos que las familias puedan generar este espacio de escucha atenta, porque es el momento en el que el niño está procesando información, está organizando sus ideas, y eso toma tiempo, y hay que tener la paciencia y la calma para poder escucharlos, ¿no? Entonces, poder preguntar, ¿te acuerdas que contestaba el lobo cada vez que le preguntaba al lobo, ¿estás? ¿No? Dime lo que contestó y yo lo escribiré. Y aquí el espacio para que el adulto pueda escribir lo que el niño le dice. Encontramos palabras que se repiten, ¿no? Y allí la idea es que puedan encontrar las veces que se repite la palabra lobo. Y la actividad 3, que tiene el propósito de reflexionar, de reconstruir lo que se ha vivido en las actividades, ¿no? Y se genera un espacio también de conversación para recordar lo que han leído, lo que han jugado, ¿no? Y lo que han cantado. Y si pudieran recomendar también, ¿qué texto recomendarían? Los Tres Chanchitos, Juguemos en el Bosque. Luego de llenar esta tablita, ¿no? Pueden preguntar a quienes quisieran compartir el texto. Bien, y tenemos, y luego la posibilidad de, si se tuviera que volver a hacer alguna actividad, ¿cuál elegirías? Y escribir lo que el niño o niña dicta. De esta manera se tiene la oportunidad de que los niños puedan dictar al adulto. Bien, pasamos entonces a la siguiente, que tiene que ver con este documento dirigido a docentes, que contiene orientaciones para el abordaje de las actividades propuestas en el material. Y aquí nosotros presentamos el material saludando a los docentes y a las docentes, ¿no? Reconociendo el gran desafío que tienen y presentándoles la propuesta de este material. Acompañamos también una frase, alguna cita de algún autor, autora que nos parezca interesante para iniciar la reflexión. En este caso, el texto de Emilia Ferreiro, que es una provocación a pensar cómo son los niños y cómo piensan, ¿no? Se plantea los aprendizajes que los niños van a lograr en las actividades, y es importante ahí anotar en la siguiente cómo justificamos cada una de las decisiones que se han tomado para la propuesta de los niños. Van a encontrar entonces ustedes la propuesta que se hace a los niños y niñas, y al costado la justificación. ¿Por qué proponerles conversar sobre el cuento? ¿Por qué elegir ese cuento, ¿no? ¿Qué implica o qué supone la presentación? De esta manera dotamos de herramientas y recursos a los docentes para que puedan orientar a las familias. Y tenemos el material para familias. Siguiente, por favor, material para familias. Y este material para familias también tiene una presentación donde reconocemos el trabajo que vienen haciendo las familias y les damos recomendaciones de cómo poder acompañar este proceso con sus hijos y sus hijas, ¿no? Recomendaciones generales como, por ejemplo, disponer de un espacio tranquilo, libre de ruidos que distraigan a los niños, evitar abrumarlos o imponer realizar las actividades en función de nuestros tiempos, ¿no? Porque creemos que tienen que cumplirse con lo planteado, o que estemos atentos a las emociones, los gestos, las preguntas, los comentarios que puedan surgir
en las actividades, durante las actividades y después de las actividades, ¿no? Y evitar también nosotros como adultos y como familia angustiarnos creyendo que tenemos la responsabilidad de enseñar a los niños cuando sabemos que nuestro rol como familias es acompañarlos en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Y también les proponemos a las familias los aprendizajes que se espera que los niños puedan alcanzar. Y siguiente, y un conjunto de recomendaciones puntuales para que ellos puedan, en el proceso de desarrollo de las actividades, acompañar a sus niños. Muy bien, entonces presentamos ahora el siguiente bloque de materiales para iniciar. A ver, presentamos el segundo bloque de materiales. Charito terminó de presentarnos los primeros materiales para el estudiante, para los docentes y para las familias. Ahora vamos a revisar qué contiene este segundo material. Pasamos, por favor. Este segundo material, al igual que el anterior, tiene una pequeña introducción con preguntas nuevamente que buscan explicarle a los niños de qué va a tratar, qué actividades va a encontrar en este material. Y también la misma imagen que le va a referir a aquellas partes en que el adulto que acompaña al niño tiene que leerlo, ¿no? Para que los niños tengan claro lo que van a realizar. Luego empezamos, este material se llama Los pollitos dicen, y en este material, por ejemplo, la entrada a estas actividades es, por ejemplo, ¿te gustan las canciones? Seguramente conoces muchas, algunas de ellas quizás las cantaban tus abuelos a tu mamá, papá, y ellas y ellos a su vez te las cantan a ti. Otras canciones quizás las puedes haber escuchado y aprendido en la escuela. En esta actividad leeremos y cantaremos la canción de los pollitos. Luego conversaremos y buscaremos algunas de las palabras que se repiten. ¿Estamos listas y listos? Empecemos. Nuevamente, con esta introducción buscamos situar al niño en el uso de las canciones que se hace cotidianamente, ¿no? Entonces, hay una canción que es conocida, que son los pollitos, y la primera actividad es que canten la canción. La idea es que aquí en familia canten la canción. Si no saben el tono, lo pueden buscar en el internet, y si no, le colocan, o sea, le crean el tono, ¿no? Luego, como pueden ver, está la canción escrita, porque justamente hay una actividad en la que necesitan, ¿no? Leer la canción, la letra de la canción. Siguiente, por favor. Luego que han cantado la canción, conversamos también en un espacio para conversar, que es un espacio rico en el cual vamos a escuchar los comentarios de los niños, las cosas que van diciendo, ¿no? En relación a la canción. Y luego vamos a encontrar las palabras que se repiten, que en este caso, por ejemplo, es los pollitos. Y la idea es que ahora el adulto las cante, pero la cante haciendo señalamiento continuo con su dedo. ¿Para qué? Para que los niños vayan encontrando esa relación entre lo que se dice y lo que está escrito. Y eso les va a ayudar a poder identificar dónde dice los pollitos, y preguntarles cómo se dieron cuenta nos permite saber en qué se fijaron los niños, ¿no? Entonces, aquí es importante que los papás tengan mucha paciencia con los niños, ¿no? Que no necesariamente la primera vez van a poder encontrar la palabra, pero podemos volver a leer, a cantar, y entonces eso va a ayudar a los niños. Y luego, como les habíamos dicho, todas estas actividades tienen un elemento lúdico, y entonces les planteamos un recorrido en el cual los pollitos se han perdido y tienen que encontrar a su mamá.
Y luego que han resuelto este laberinto y en torno al cual pueden surgir además muchas preguntas que hay que estar atentos, la siguiente actividad tiene que ver con leer con otro propósito, que es leer para aprender más, ¿no? Y por ello, en esta actividad se le plantea a los niños información, se le presenta a los niños información sobre los pollos, que el adulto les va a leer a los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Acá está la información y, bueno, hay más información, solo que como aquí solamente hay un extracto de algunas páginas, y luego pueden conversar sobre la información que han leído, y a partir de ahí es probable que puedan surgir nuevas preguntas que invitamos a las familias a que escriban las preguntas que los niños dicen, y a partir de ahí se pueden generar búsqueda de información, ¿no?, en los materiales que tengan en casa. Y como seguimos viendo todo el tema de los pollitos, se ha incorporado la lectura de otro tipo de texto, que en este caso son los instructivos. Y aquí también están planteados todos los pasos, una pequeña introducción a esta actividad y luego los pasos que el adulto debe seguir para que los niños puedan realizar esta actividad. Como ven allí está el texto instructivo del títere del pollito. Siguiente, por favor. Donde están cada uno ¿no?, lo que necesitan y los pasos. Y al final también este elemento lúdico que es, ya tenemos el pollito de papel y podemos jugar a representar con esos títeres, ¿no? Y finalmente los invitamos a dibujar y a escribir, ¿no? Aquí le damos a los niños la posibilidad de escribir por sí mismos, ¿no? Y sabemos que los niños no escriben todavía convencionalmente como nosotros los adultos, entonces aquí los niños escriben y el adulto puede escribir debajo de lo que el niño ha escrito. Y finalmente terminamos este material con la actividad de reflexión, donde los niños, un ratito por favor regresamos, donde los niños van a recordar todas las actividades que hicieron, y la idea es que luego los pongamos en situación, si quisieras compartir alguna de estas lecturas con alguien, ¿cuál compartirías y por qué, ¿no? Y finalmente, saber cuál de las actividades les gustó más para poder tener información de cuáles son aquellas que están generando mayor interés en los niños. Hasta aquí hemos presentado el material para estudiantes. Siguiente, por favor. El material para docentes, como ha explicado Charito, y también tienen la misma dinámica. Siguiente, por favor. Tienen una pequeña introducción a estas actividades, un epígrafe que busca ser este detonante como para inquietarnos por este tema de leer y escribir, y algunas orientaciones y los aprendizajes que se espera que logren los niños y las niñas. Luego, nuevamente, cada una de las actividades que se ha propuesto en el material de los niños tiene una justificación al lado derecho. Entonces van a encontrar la justificación de por qué la canción de los pollitos. Siguiente, por favor. Por qué hemos propuesto leer información sobre los pollos, por qué leer instructivos, ¿no? Y bueno, porque una actividad de reflexión. Y finalmente tenemos el material para las familias. Siguiente, por favor. En el siguiente, en el cual también hay una pequeña introducción, algunas recomendaciones que nuevamente es importante que las vuelvan a mirar las familias, porque hay un tema de condiciones en relación al espacio, al tener paciencia con los chicos, a escucharlos, a no criticarlos, a no corregirlos, ¿no? A no corregir las ideas que dan los niños, porque son sus ideas, ¿no? Son las ideas que va construyendo a partir de lo que ha leído, ¿no? O de las canciones, ¿no? El cuento, las canciones, la información que
han leído. Y finalmente los aprendizajes que se espera que logren. Siguiente, por favor. Aquí también se presentan, como en el otro material, a las familias una breve explicación de el propósito de cada una de las actividades planteadas. Hasta aquí les hemos presentado los materiales, los dos materiales que van tanto para estudiantes, para docentes y para familias, para los niños y niñas de inicial de 5 años. Y lo que sigue es, entonces, ¿cómo usamos este material, no? ¿Cómo usamos el material? Siguiente, por favor. Aquí hay algunas orientaciones que hemos considerado que podríamos tener en cuenta, y es que una de las primeras cosas que necesitamos hacer con este material es leer su contenido, y lo que recomendamos al leer este contenido es que lo hagamos en paralelo. Entonces ustedes ven aquí el material para el estudiante, el material para el docente y el material para las familias. Por ejemplo, en el caso de las actividades del primer material, ¿no? El cuento es de los 3 cerditos. Si vemos en paralelo el material del docente, ustedes van a encontrar cuál es el propósito de plantear este cuento que forma parte de la literatura universal. Y luego ven en paralelo el material para las familias y van a tener idea de qué información es la que se les da a las familias. De esta manera podemos tener idea de qué posibles dudas puedan tener las familias y saber en qué términos está yendo el material, ¿no? Entonces tenemos ya la mirada integrada de los 3 materiales. Y la idea es que los leamos así, los 3 materiales, uno por uno, podamos ir leyendo y revisando cada una de las actividades. Una vez que hemos leído, siguiente por favor, una vez que hemos leído este material, la idea es que podamos presentarlo a las familias, ¿no? Que podamos presentar el contenido del material a las familias, y es importante darles algunas recomendaciones para que el uso sea el más adecuado. Uno es que el material puede utilizarse en el momento en que la familia lo decía. La familia tiene que organizarse para poder, con los niños, para que puedan buscar el mejor momento para desarrollarlo. Este tiene que ser un momento muy especial porque estamos acercando a los niños a la lectura, para que se interesen, ¿no? Les guste más leer. Entonces, necesitamos buscar un lugar adecuado, necesitamos tener a disposición los materiales para que los niños escriban o dibujen. Entonces necesitamos buscar esas condiciones en términos de espacio y momento para realizar estas actividades. Lo otro que es muy importante es que no hay un tiempo determinado para desarrollar estas actividades, y esto tiene que quedarle muy claro a las familias. No tienen que desarrollarlo de inicio a fin, ¿no? Todo en un solo momento, y para ello hay que ayudar a las familias a estar atentos al interés de las niñas y los niños. Por ejemplo, si empezamos a leer, si leemos el cuento de los cerditos y luego conversamos con ellos, ¿no? Y de repente vemos que ya por ahí los niños ya no están muy interesados, paramos ahí y al día siguiente o en otro momento continuamos. Y si vemos que los chicos siguen interesados, quieren seguir, entonces pasamos a las siguientes actividades. Las familias tienen que tener la tranquilidad, como dijo Charito, las familias no son las que enseñan a los niños, son las que acompañan en relación a este aprendizaje, acompañan a los niños, y entonces ellos tienen que sentir que tienen el acompañamiento de nosotros los docentes para absolver sus dudas o las inquietudes que vayan surgiendo durante el desarrollo de estas actividades. Además, es importante recordar a las familias que este material es una oportunidad para los niños de acercarse a la lectura y la escritura, y por eso es importante no presionarlos. Y la última orientación es que necesitamos acompañar, ¿no? Como hemos dicho, acompañar a las familias en el uso y la comprensión del material. Y este acompañar significa estar atentas a las necesidades que tienen las familias, conversar con ellas, preguntarles cómo les fue, si les gustó los textos, qué respuestas o comentarios hicieron los niños, ¿no?
porque ese tipo de preguntas realmente nos va a llevar a que ellos sientan que estamos interesados, no en si terminaron las actividades, sino saber cómo les fue y si necesitan algo o algo no tienen claro. Entonces es importante que ellos sientan que nosotros realmente estamos interesados por cómo les ha ido en el desarrollo de estos materiales. Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones para usar estos materiales. Y ahora, esto es el material de inicial con sus orientaciones, y ahora yo le doy el pase a Cheri, que va a hacer la presentación de los materiales de primaria. Bien, buenas tardes nuevamente, colegas. Vamos a mirar la presentación de los materiales de primaria. Como han dicho las compañeras en el bloque anterior, hemos diseñado 2 conjuntos de cuadernillos para familias, para estudiantes y para docentes. En el número 1 y en el número 2 los van a encontrar en educación primaria, y de igual manera, como ella ya les ha compartido, en educación inicial. En el caso del botón de educación primaria, cuando esté activado, van a poder observar que también se encuentran los recursos del nivel inicial. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué en primaria hemos colocado tanto lo de inicial como lo de primaria? Es porque hemos partido de la concepción de que el proceso de aprender a leer y escribir, como ya hemos comentado, no se da en un solo momento, y mucho más esta diversidad se presenta en un contexto como el que vivimos. Entonces, ustedes podrán seleccionar, de acuerdo a los diagnósticos que han establecido con sus niños y sus niñas, cuáles de esas situaciones que les ofrecemos, cuáles de esas actividades que les ofrecemos en este conjunto de cuadernillos se ajusta mejor a aquellos grupos de niños que ustedes van identificando, que son diferentes en su nivel de adquisición de la lectura y escritura. Entonces tenemos que tener algunas consideraciones. El material para estudiantes ha sido pensado porque sabemos que la familia acompaña ahora a los estudiantes en este proceso. Y por eso hay un material para estudiantes, un material para nosotros, los docentes, para darnos algunas orientaciones, y un material para orientar a las familias en ese proceso de acompañamiento a las niñas y los niños. El material puede ser usado tanto para los espacios de virtualidad, como también puede ser usado para aquellos espacios donde hay difícil conexión o vínculo con los estudiantes, y ustedes pueden hacerlo llegar de una u otra forma para que puedan ser trabajados en casa o con ustedes de manera conjunta, de manera intercalada. Y un aspecto que hemos tomado en cuenta es que el material le ofrezca diferentes retos de mayor o menor complejidad en el proceso de adquisición de la lectura y escritura. Entonces vamos a encontrar algún conjunto de actividades que pueden ser más complejas y otro conjunto de actividades que pueden ser más sencillas. Y nosotros como maestras vamos a poder irle dando a cada grupo de niños o niños en particular, niñas o niños en particular, aquellas actividades que creemos que los van a retar para seguir trabajando su proceso de adquisición de la lectura y escritura. Pero claro, como ya también lo hemos comentado, esto no es un aprendizaje solitario, no es un aprendizaje individual, sino es un aprendizaje que necesariamente tiene que contar con el apoyo de ustedes, ¿no? Con el apoyo de ustedes como docentes o de un adulto que esté acompañando este proceso. ¿Podemos ver el siguiente, Pati? Hola, listo. En el siguiente grupo de materiales que está destinado para docentes, lo que hace es explicar un poquito en la lógica, desde la didáctica, aquellas actividades que hemos propuesto a los estudiantes, y adicionalmente algunas ideas sobre lo que implica aprender a leer y escribir que les pueden servir para ir reflexionando sobre su práctica. ¿Podemos ver la siguiente? ¿Pati? Listo. En el material para familias vamos a ver algunas orientaciones muy sencillas, muy básicas, para que la familia acompañe en este proceso de las actividades que le hemos propuesto a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces,
Démonos un aspecto que es muy importante que tengamos claro en este material, a diferencia de otros que hemos recibido, es que contamos con 3 materiales dirigidos a 3 actores, pero que trabajan desde una lógica de articulación, ¿no? Y que en esta lógica de articulación somos nosotros los docentes los que vamos a ir orientando su uso. La siguiente, por favor. Muy bien. En el caso de primaria, como hemos dicho, tenemos 2 grupos de materiales. Uno primero, que le hemos llamado, que tiene que ver con todo lo que es el vínculo con el nombre. Le hemos llamado mi nombre, no es tu nombre, y lo que pretende es que se partan estas situaciones de lectura y escritura en la que los niños y las niñas van a poder leer su nombre en documentos de uso diario, la partida de nacimiento, el DNI, algún objeto que tienen rotulado con su nombre, alguna tarjeta de vacunación, lo que la familia tenga a mano. Otra de las cosas que van a poder hacer con este primer material es comparar diferentes nombres, los nombres de ellos con los nombres de los hermanos, los papás, algún miembro de la familia, los amiguitos del aula, algún familiar que ellos tengan por el cual tienen un vínculo, y entonces van a poder comparar cuáles son diferentes aspectos que se presentan en estos para poderlos vincular. Pueden comparar cuáles son largos, cuáles son más cortos, cómo están compuestos cada uno de estos nombres, si se parecen, si son diferentes entre sí, si tienen algo en común, si no. Luego vamos a ir mirando un poquito más sobre esto, algunos ejemplos. Y es muy importante que trabajemos con las letras móviles y con tiras de papel, o que promovamos el trabajo con las letras móviles y con tiras de papel. En los cuadernillos, en la última página en el material, estamos poniendo algunos ejemplos de letras móviles, pero también están en sus cuadernos de trabajo, recordemos, o también es fácil orientar estas letras haciéndolas de periódicos, de revistas, o incluso siendo elaboradas manualmente por las familias, que muchas veces ustedes promueven esa elaboración. Y la finalidad de este cuadernillo es que a partir de esta lectura y escritura del nombre puedan apropiarse de la escritura, ¿no? Entonces, tenemos que estas actividades se vinculan con situaciones de la vida cotidiana y que pretenden que los estudiantes vayan desarrollando diferentes situaciones en las que el nombre cobra un sentido. No es el nombre por el nombre, sino tiene un sentido específico, como lo vamos a ver a continuación. ¿Podemos ver la siguiente, por favor, Pati? Muy bien. Entonces, este primer material, que tiene por eje todas las situaciones alrededor del nombre, y lo hemos escogido justamente porque el nombre cobra un significado especial no solo por la apropiación misma del sistema de escritura, sino porque es un referente para nuestra identidad, es un referente que nos acompaña durante toda la vida. Entonces es algo significativo para nosotros desde que sabemos cómo nos llamamos desde muy pequeñitos hasta todo el proceso en el que vivimos. Entonces el apropiarnos de nuestros nombres nos va a servir como un vínculo no solo con nosotros mismos, sino también con todo lo que nos rodea, y así vamos a ir descubriendo, o van a ir descubriendo las niñas y los niños, que todos los objetos que nos rodean, los objetos, las cosas, tienen también un nombre, y que ese nombre, como dice Mile Ferreiro, es el que representa las cualidades, las características de ese objeto. En el primero, entonces, tenemos leer y escribir nuestro nombre, y ahí, en esta actividad, lo que vamos a hacer es identificar algunos documentos donde están escritos nuestros nombres. Vamos también a buscar nombres de diferentes formas en juegos, como pupiletras, y vamos a empezar todavía tímidamente a mirar cómo están conformados estos nombres, ¿no? Luego, en las diapositivas que siguen, vamos a poder desarrollar con un poquito más de paciencia esta actividad 1. Las otras solamente las vamos a mencionar, pero no las vamos a explicar por un tema de tiempo, pero las van a encontrar en el material.
En la segunda actividad tiene que ver con leer y escribir los apellidos. Y entonces damos un pasito más y hacemos también uso social de este apellido y trabajamos una ficha que nos sirve para comunicarnos en caso de emergencia. Entonces esta ficha, supuestamente, los niños y las niñas la deben escribir para dársela a ustedes. Y ahí deben colocar sus nombres, sus apellidos, alguna información importante como su teléfono, pero además deben incorporar el nombre y el apellido, algún teléfono también, de un familiar que ellos sientan que es un referente para cuando tienen una situación urgente y con el cual ustedes se pueden comunicar. E igual, esta segunda actividad está acompañada de una actividad lúdica que, como dijo Nati en el primer bloque, permite que los niños se acerquen, se sigan acercando a esta lectura y escritura que están descubriendo cómo funciona a través de juegos y a través también de otras actividades que les permiten un mayor análisis y profundización. En la actividad 3 hay una escritura con rimas y esta vez vamos a trabajar, vamos a impulsar la mirada con las rimas de los nombres, ¿no? Entonces hay diferentes nombres que ya hemos mirado. Por supuesto, vamos a partir de nuestro propio nombre, que es el que hemos ido explorando en este camino, y les proponemos otros nombres donde ellos tienen que trabajar con rima, con la idea de que empiecen a descubrir algunos espacios que son coincidentes en determinados nombres que vamos proponiéndole a través de las rimas y que seguro ustedes también lo hacen con ellos, ¿no? Ya sabemos que rimas, canciones, adivinanzas, son estos textos que nos van a permitir acercarnos al mundo escrito con mucha mayor facilidad, sin que quiera decir que sean exclusivos. En la actividad 4 vamos a escribir una lista de los nombres de nuestros amigos y amigas hasta esta época del año. Si bien es cierto, en la mayoría de los casos no hemos estado presentes con nuestras amigas y amigos, sí los conocemos. Y creemos que es una oportunidad para que también se conozcan un poquito más, sepan cómo se llaman, los amigos que están en el mismo aula. Y ahora que vamos a empezar a ir a las clases de manera semipresencial, tengamos la ocasión de ir descubriendo los nombres de estos amigos y amigas y saber cómo se escriben. Entonces vamos a ir paulatinamente, escogiendo primero solo 3, que seguro serán del entorno más cercano con los que las niñas y los niños se vinculan más frecuentemente, y luego los invitamos a que conozcan los otros nombres de las niñas y los niños del aula. No ocurre acá lo mismo que ocurría como cuando estábamos en la presencialidad, ¿no? Que poníamos en algún lugar del aula los nombres de todos los niños que teníamos o las niñas que teníamos en el aula y empezábamos a tener este cartel de nombres o de asistencia o de responsabilidades como un referente para poder aprender a leer y escribir. Ahora tenemos que ir descubriendo otras formas para poder ir acercándonos a la lectura y escritura desde la distancia, lo cual ha implicado un reto grande, como ya lo han comentado mis compañeras. Finalmente nos vamos a acercar a otro texto. Todos los textos que hemos ido viendo entre las actividades 1 a las 5 son igual textos discontinuos, ¿no? Son listas, son nombres, pero nos vamos a acercar a un cuadrito de doble entrada donde se presentan las responsabilidades, las actividades que una familia hace en la casa. Entonces, acá lo que intentamos es que las niñas y los niños puedan leer algunos nombres, pero le aumentamos un poquito de la complejidad, porque estos nombres los tienen que leer en la columna y en la fila, cruzando la columna y la fila. En el cuadro de doble entrada podrán identificar qué actividad hace el abuelo, la mamá o la hermana, que son los miembros de esta familia que hemos escogido. Y luego les pedimos que ellos hagan lo mismo con su propia familia. Entonces, de esta forma estamos intentando que no tengamos una única forma de acercarnos a la lectura y a la escritura y aprender sobre ella, sino de diversas formas, en diversos textos, pero que en todos los casos, como hemos mencionado varias veces, sean de uso social, sean de uso cotidiano, que tengan un sentido. Esto lo escribo para qué o para quién. Luego, podemos ver la siguiente, Patti, por favor. Muy bien.
Este primer material que titula Mi nombre, tu nombre, parte de un pequeño diálogo que lo van a poder encontrar en las primeras páginas entre una niña que se acerca a su papá y empieza a tener curiosidad por lo que va diciendo en un documento, y a partir de ese documento los dos conversan sobre lo que van a encontrar y qué significado tiene, si le gusta su nombre o no, por qué se lo puso, en fin, determinadas cosas, y van a empezar la búsqueda de otros lugares donde también están escrito el nombre, en este caso de la niña. ¿Continuamos, Pati? Bien, vamos a mirar ahora con detenimiento, con un poquito más de detenimiento de lo que el tiempo nos permite, la actividad 1. De todas las que hemos mencionado anteriormente, que eran 6, que correspondían al material 1, vamos a detenernos en la actividad 1 solamente. En esta actividad 1, como podemos ver, tenemos al alcance diferentes documentos u otros recursos, pueden ser objetos, o puede haber puesto el nombre de la niña en la puerta del dormitorio, no sé, en diferentes formas en las que podamos usar nuestro nombre. Y entonces, ¿cuáles son los retos que se le plantean al estudiante? Al estudiante le vamos a plantear buscar dónde están estos nombres, y conversar con la familia sobre por qué están escritos ahí, para qué los hemos puesto ahí. Y luego vamos a pedirles que escriban su nombre como ellos saben hacerlo. Esta es una frase que repetimos muchísimo en los materiales y que seguro muchos de ustedes también ya saben por qué lo hacemos, pero no está de más comentarlo. Como hemos dicho en algún momento en la presentación, los niños piensan, las niñas y los niños piensan sobre este sistema de escritura y cómo funciona. Y el apropiarse, el llegar a comprender cómo funciona, es un proceso largo, ¿no es cierto?, que está marcado en las competencias del currículo. Y este proceso largo se da a través de sucesivas aproximaciones y acercamientos que las niñas y los niños tienen a lo que está escrito, a estos descubrimientos. Por eso los vemos detenerse en los cuentos, como decía Natalia, o los vemos por ahí mirar con atención un letrero, ¿no? Porque ellos están empezando a ver cuál es la lógica de cómo funciona este sistema de escritura, este mundo escrito que los rodea. Y cuando empiezan a descubrir esto, hacen una serie de ideas, se formula una serie de ideas a la cual nosotros le llamamos hipótesis, ¿no? Que no es una palabra ajena porque podemos hipotesizar sobre diversas cosas cada día. Y estas hipótesis que ellos van construyendo las van a ir validando o desechando y modificando. Entonces, cuando nosotros decimos que escriban con su nombre como ellos saben hacerlo, que lo han encontrado en muchos materiales, lo que estamos tratando de decir es que escriban desde las ideas que tienen de la escritura. Y lo que nos toca a nosotros es orientar a las familias para que no hagan inmediatamente la corrección. No, así no se escribe Pedro, se escribe así. Sino que más bien vaya la pregunta, ¿qué dice acá? Acá dice Pedro. Y si es necesario que ese texto lo va a leer otra persona, podemos abajo escribir Pedro alfabéticamente para que la niña o el niño tenga un referente, pero no decir corrígelo y hazlo de esta forma. Si estos son los 3 retos que proponemos para los estudiantes, ¿qué es lo que le toca hacer a las familias? Ahí lo hemos puesto con unas flechitas. Lo que le toca hacer a las familias es ayudarlos a encontrar estos lugares donde su nombre tiene una pista, un sentido social, darles el tiempo para que ellos encuentren dónde dice su nombre. Si no pueden hacerlo, empezar a leerlos y señalarlo primero las familias y luego darles la oportunidad para que ellos lo hagan por sí mismos, y permitir que lo escriban y lo lean tal cual ellos lo saben hacer, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como maestros? A nosotros nos toca darles esta oportunidad de que hagan estos hallazgos de su nombre, recuperar la información que está ahí escrita y también orientar a la familia para que tenga este respeto por el espacio de aprendizaje y la forma de aprender a leer y escribir, que seguramente no va a ser igual a como nosotros o los padres de los niños y las niñas aprendieron a hacerlo. La siguiente, Pati, por favor.
buscando algunos nombres a modo de un pupiletras. Y en este caso nosotros podemos sugerirle a la familia, o si lo vamos a trabajar nosotros con los niños y las niñas, hacer la lectura de los nombres que están a la derecha y luego pedir que busquen, basado en este referente, en el pupiletras y lo pinten, lo marquen, lo señalen. La siguiente actividad que se propone es que le hemos denominado la tapadita, que intenta ver las partes iniciales de algunos nombres y que suelen ser diminutivos que usamos para llamar cariñosamente a las personas. Entonces, eso los va a ayudar a darse cuenta de que hay unidades que forman este nombre, digamos, y van a poder ir descubriendo y leyendo estas que le presentamos. La siguiente, por favor. En la siguiente actividad, lo que le vamos a pedir, lo que le hemos pedido en la actividad anterior es que lean los nombres, ¿no? Lo que ya un poquito les decía, que escuchen y que luego las formen con letras móviles. Como en algún momento hemos mencionado, las letras móviles son un aliado muy importante para eso, porque deja que el niño, o impide o favorece que el niño ponga su concentración en lo motor y hace que el niño o la niña ponga su concentración en la construcción de la escritura, porque además permite, como su nombre lo dice, que la letra se movilice. Entonces, si yo creo que esta no va acá, la puedo cambiar de lugar. O yo puedo hacerle preguntas, ¿está segura que acá va esta con esta? ¿Cómo podría ser? Y yo puedo cambiar el orden. Lo que no ocurriría si yo lo estuviera haciendo manuscrito, como lo hacíamos antes, porque implicaría volver a escribir, borrar y poner nuestra concentración, además del proceso de construcción, en lo motriz, que no es la idea, ¿no es cierto? Cada vez más sabemos de que hay diferentes formas de escribir. Nosotros casi ahora usamos muchísimo, por ejemplo, los mensajes, los teléfonos. También usamos la escritura en manuscrito, pero no es nuestra preferente forma de escribir en el mundo actual. Hemos ya hablado con las familias y les hemos dicho cómo tienen que tener la lectura de este pupiletras y leerle alguno de los nombres como ejemplo y luego permitir que ellos vayan identificando los que aparecen. ¿Seguimos, por favor, Pati? Bien, en este bloque lo que hacemos es darle un conjunto de letras móviles para que formen su nombre. Hemos puesto el ejemplo con Camila, y les damos primero el nombre de las letras de su nombre, pero acá hay un detalle que hemos remarcado que nos parece importante, y es que a veces le damos a las niñas y a los niños muchas letras móviles o todas las letras móviles, ¿no? Incluso hay algunos momentos en que recuerdo haber visto alguna ocasión en que estaban, cuando estábamos en la presencialidad, todas las letras sobre la mesa y ahí echados ellos buscando cuál era la letrita que les faltaba. Entonces, en esta ocasión lo que hemos hecho es marcar con mucho énfasis que no le vamos a dar todas, sino le vamos a dar las que la familia previamente ha seleccionado que corresponden a su nombre. Y que cuando vamos a darle la indicación para que construya su nombre, le vamos a decir, acá están las letras de tu nombre, no falta ni sobra ninguna, las vas a tener que usar todas. Ese va a ser el reto. Entonces, ¿cómo las va a ordenar? Va a ser un reto para que él lo trabaje. Y luego le pedimos que un ejemplo de otras letras que comienzan igual, como las pueden ver en la parte inferior, y les pedimos que ellos busquen otros nombres que comienzan igual como comienza el suyo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como segundo nombre Mariela, tendría que buscar 3 nombres que comienzan como Mariela. ¿Seguimos, por favor? Bien, luego vamos a entrar, todo este bloque que hemos trabajado, recuerden que es la actividad 1 del material 1. Y el material 1 tiene 6 actividades, ¿no? Que hemos mencionado al comienzo. La escritura de los nombres de los amigos, la escritura de la ficha de emergencia, ¿no? La lista de contactos, una carátula para el portafolio, y este cuadrito de actividades que compartimos en familia. Ahora vamos a entrar al material 2. En este material 2 hemos tenido otra intención.
Nuestra intención ha sido acercarnos a la literatura, a este mundo de imaginación, de fantasía, que nos transporta a la lectura durante toda nuestra vida y que además es de mucho gusto para los niños y las niñas. Nuestra intención en este material ha sido trabajar con 2 cuentos que tienen un personaje en común. Si yo les dijera y pudiéramos conversar que presentamos a la Caperucita Roja y los 7 cabritos, y yo luego les preguntara cuál es el personaje en común, estoy segura que todas nos dirían el lobo. Y efectivamente, ¿no? Hemos escogido seguir a este personaje, el lobo, que se presenta en estos 2 cuentos, pero también en otros, ¿no? Pero hemos escogido estos 2 porque son clásicos, porque los podemos adquirir, digamos, de fácil difusión, los conocemos casi todos, tienen diferentes versiones, lo cual nos ayuda también a comparar que no siempre están escritos los cuentos de la misma manera, y así vamos a tener que hemos marcado un recorrido. Primero leemos el cuento de Caperucita Roja, y después vamos a leer el cuento de los 7 cabritos, con actividades al interior, ¿no? Luego vamos a comparar cómo son estos 2 lobos que se presentan en los cuentos. Y cuando hacíamos el material con nuestros compañeros, reflexionábamos cómo se parecían estos 2 lobos, ¿no? Si yo les preguntara nuevamente, no lo podemos hacer, pero si nosotros conversáramos sobre en qué se parecen, seguramente ustedes me dirían varias características comunes de esos lobos, ¿no? Los 2 son feroces, los 2 quieren comerse a un animalito o a la abuelita, los 2 lobos están al acecho para ver ahí qué trampita hacer, ¿no? Y entonces eso hace de que ellos puedan establecer estas comparaciones. Pero estas comparaciones que las vamos a trabajar en la oralidad, reflexionando sobre el contenido de estos 2 cuentitos, nos van a permitir también identificar y leer palabras y expresiones, porque aquí podemos ver de que hay palabras que podemos reconocer reiteradamente en ambos cuentos, y hemos puesto algunas, por ejemplo, mamá, abuela, bosque, lobo feroz, se van a aparecer en los 2 cuentos. Y nuestra tarea va a ser buscar dónde dice, en un cuento, en el otro, pero no de nuestra imaginación, sino revisando el cuento que hemos leído, devolviéndonos a ubicar la información en el cuento, ¿no? Y así empezamos a prepararlos poco a poco para saber que la información sobre la escritura se encuentra en el propio texto. Este no es un aprendizaje que aparece recién en 2º grado, cuando decimos, a ver, ¿y cómo era el lobo? No. Desde que empezamos a leer y escribir, empezamos a darnos cuenta que hay varios referentes que los tenemos en el mismo cuento. Y lo otro que nos ayuda son expresiones repetitivas, ¿no? ¿Quién es? Dijeron los cabritos, cuando tocaba el lobo se va a repetir durante 7 veces la expresión, y así hay expresiones repetitivas que también nos van a ayudar a que podamos incidir en la escritura y la lectura. Después vamos a tener unas rimas, otra vez, esta historia de las rimas, del juego con el lenguaje, y finalmente vamos a terminar haciendo unos títeres, y estos títeres se van a referir a los personajes que han trabajado en estos 2 cuentos, ¿no? La Caperucita, el lobo. Les damos algunos ejemplos, pero ahí los niños y las niñas pueden hacer lo que prefieren. Pero también hacemos énfasis en un proceso de intertextualidad, en el cual presentamos algunos textos, ¿no es cierto?, narrativos con los que hemos jugado, hemos comparado, hemos leído, para irnos a un texto instructivo que nos da algunas recomendaciones, instrucciones, para armar estos títeres, y regresamos un poquito a este mundo de la imaginación para que ellos cambien el final de uno de estos cuentos, o para que ellos a partir de esos títeres creen otro que de repente les agrada y les parece que el lobo puede cumplir otro rol, ¿no? Como hay muchos cuentos que presentan un rol del lobo que es inverso, ¿no? Hay varias. ¿Seguimos, Patti, por favor? Bueno, entonces acá el reto en este material 2 es leer y escribir los nombres de los personajes, descubrir las acciones que realizan, identificar las palabras y expresiones que se repiten, ¿no? Y ya les he contado un poquito, me he adelantado, que se propone identificar los nombres de los personajes, las palabras que se repiten, el trabajo con la intertextualidad,
y comparar a estos dos, y seguir a este personaje enigmático y medio maloso que es el lobo. Muy bien, y entonces en estas actividades, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Ya lo hemos comentado, no voy a volver a leer para no cansarlos, y nosotros tenemos que generar un espacio para que las niñas y los niños primero se acerquen al texto leyendo las imágenes, mirando y explorando, leyendo el título, ¿no? Contrastando las historias, y luego empezar el diálogo sobre aspectos que a ellos les han parecido importantes de la historia. Puede ser algo que les llamó la atención o algo que les gustó. Tratemos no siempre de empezar por qué me gustó. En algún momento puede ser que me gustó, en otro qué les interesó, qué les llamó la atención o qué les dio miedo, qué sé yo, y lo pueden compartir. Y luego en las familias, digamos, la recomendación que damos es también acercarse en un espacio, como ya dijeron las compañeras, tranquilo, no necesariamente un espacio lujoso ni nada por el estilo, un espacio simplemente que sea de condiciones afectivas agradables, ¿no? Y en este espacio lo que pretendemos y lo que hemos recomendado es que se lea varias veces en voz alta el cuento, porque en algunos momentos vamos a tener una primera lectura, que no debe ser la única, pero en otros vamos a tener que volver a leer para encontrar dónde dice esa palabrita o esa expresión que la actividad nos plantea como reto, ¿no? Muy bien, y generar estos espacios de conversación libre del cuento. ¿Podemos avanzar, Patti, porfa? La siguiente, esa ya la comentamos, la otra, la última. La siguiente, Patti. Muy bien. Acá están las letras móviles. Ya hemos conversado un poquito sobre ellas y sobre la importancia que tienen para esta construcción de la escritura. No solamente nos ayudan al inicio de la alfabetización, sino también cuando queremos empezar, por ejemplo, la segmentación de las palabras hacia el final del segundo grado, si es que así están. Nos ayudan a generar también oraciones cortas o incluso textos cortos, y nos sirven de referente para luego hacer una copia con sentido. Podemos trabajar la construcción con la letra móvil y luego ya la escritura. Si lo estamos en un texto que lo vamos a pasar de manera digital, pues lo hacemos de manera digital. Si estamos en un texto donde vamos a usar la escritura manuscrita, lo hacemos con la escritura manuscrito. Y de esta forma aprenden a que la escritura y la lectura son procesos paulatinos de descubrimiento, ¿no? Que se van a ir desarrollando y que estas van a ser uno de los materiales con los que tenemos que contar. La siguiente, por favor. No los únicos, como decían las compañeras de inicial, tenemos una variedad de materiales. Adicionalmente a las recomendaciones que dio el nivel inicial, nosotros como primaria sí tenemos el esfuerzo por lograr que las niñas y los niños empiecen a escribir desde todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Y entonces sí les damos la recomendación de que incorporen este conjunto de materiales, que para el caso de primaria hemos dicho que va a ser el recorrido de los 2 de inicial y los 2 de primaria, este conjunto de materiales en las experiencias que puedan diseñar, si pueden hacer otras actividades e incorporar distintas también, pueden adecuar el material, pero lo que sí quisiéramos que tengan en cuenta es que estos no caminan solos, sino que no son materiales de autoaprendizaje, son materiales que por la naturaleza de lo que ya hemos conversado durante la tarde, necesitan de la mediación de un adulto alfabetizado, de un adulto que conoce el sistema. Lo pueden usar en espacios sincrónicos si tienen con los niños, y también cuando llegue la presencialidad en espacios presenciales. Nuestro deseo es que este material se potencie, pero solamente podrá ser así cuando podamos establecer comunicación con las familias para que descubran el sentido que los materiales pretenden tener para el acompañamiento de este aprendizaje. Muchísimas gracias. Ahora Vidauro nos va a hacer una presentación
de estos materiales de los que hemos ido hablando de manera un poquito más detenida, para que los vayan conociendo hasta que esté muy pronto colgado el link y ustedes mismos puedan explorarlos y revisarlos y agregar, quitar, comentarlos. Todo eso lo vamos a recibir con mucho cariño e interés en el equipo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Cheri, por el pase. Gracias por permitirnos llegar a cada uno de ustedes, los que están aquí conectados en esta tarde. Los materiales a los cuales hemos ido haciendo referencia durante este proceso de conversación de la tarde, queremos explorarlo un poquito en cómo está en su versión que se va a publicar próximamente en estas semanas. El primer bloque, como nos había comentado ya Sheridan, está Leemos y Escribimos en Familia, que está dirigido a estudiantes, a las familias y a los docentes. Este material, como ya lo explicó Cheri, primero parte de tener como su referente cercano al nombre del estudiante. Entonces, parte de este material dirigido al estudiante hace una pequeña presentación. Luego nosotros como docentes y también orientamos a las familias que al costado van a encontrar unos iconos que van a acompañarnos durante el desarrollo de este material. Iconos que van a denotar el significado, como por ejemplo, que lo hace sin ayuda o necesita de la ayuda de un familiar. Aquí tenemos, por ejemplo, la pequeña situación que una niña protagonista con su papá sobre el comentario que hace, cómo se escribe su nombre, dónde lo puede encontrar, dónde hay referentes, dónde más puede estar escrito. La familia, el padre, el maestro les acerca estos materiales que va a encontrar escrito su nombre. Entonces el niño, como decía Cheri, tiene ese reto de leerlo, de descubrirlo, de identificar dónde está escrito y dónde más estará escrito, y va comparando es el nombre que está presente en esos documentos. La importancia aquí también, nos explicaba Cheri, es de generar estos espacios, tanto como docentes y en familia, para ayudarle en las preguntas y que el estudiante lleve adelante ese proceso de reflexión para construir el sistema de escritura. Lo mencionó también que hay que darle ese espacio para que él escriba de manera libre, sin presión, como lo sabe hacerlo. Buscar los nombres que estén escondidos con la finalidad de que el estudiante pueda ir descubriendo esas unidades que conforman su nombre, y que vaya a ir comparando. Jugamos a la tapadita y escribimos nuestros nombres con letras móviles y buscamos otros nombres que empiezan como el mío. Todo cercano a él le va a encantar, y porque además tiene un significado propio de identidad con su nombre. La actividad 2, como ustedes ven, ya aquí como que se complementa algo más, viene un paso más de complejidad, que ya no se queda solo en el nombre, sino que va a pasar a mirar también nuestros apellidos, pero siempre pensando en ese acontecimiento social. ¿Para qué lo vamos a usar? El uso, ¿no es cierto? Mirando una ficha de contactos, de emergencia, que va a tener un destinatario real, como es nuestro docente, que lo va a utilizar para cuando sea necesario. Tenemos también un pupiletras que le permita buscar
los apellidos escondidos y que también pueda escribir sus apellidos y de uso. Acá, en la actividad 3, formamos rimas con nombres. Formamos rimas con nombres. Implica también divertirse, hacerlo lúdico, hacer entretenido el aprendizaje del estudiante, el acercamiento a la lectura y a la escritura del estudiante. Una vez que jugamos, también identificamos quiénes son los personajes y cómo se llaman cada uno de ellos. Y como ven allí, también tenemos que una palabra o un nombre más que interfiere para que el niño pueda pensar y descubrir quiénes son los personajes y cómo se llaman. Además de ir completando los otros nombres que se presentan en esta página. Por ejemplo, una actividad 4, escribimos los nombres de nuestras amigas y nuestros amigos. Ya no nos quedamos solo en el nombre propio, ya no nos quedamos en los apellidos, en los nombres de su familia, salimos a escribir los nombres, a leer los nombres de sus amigas y sus amigos, pero siempre llevándolo al uso, a la funcionalidad, que haga su lista, su directorio de contactos con sus amigas y amigos. Eso lo llevamos a escribirlo para que las tenga como parte de su directorio. Lo puede hacer también con letras móviles. Entonces, como producto de esta parte, ya tendrá su directorio, su lista de contactos donde él pueda usarlo para comunicarse con sus compañeros y compañeras. Otra actividad que también la llevamos a la utilidad es que él escriba como parte de, por ejemplo, elaborar su carátula del portafolio. Entonces, escribimos una carátula para nuestro portafolio, ya le estamos llevando a que él use lo que ha ido aprendiendo durante las primeras actividades y los ponga en práctica en la construcción de su carátula, que le va a ser útil para identificar sus objetos y su portafolio de todo lo que ha ido aprendiendo durante el año, por ejemplo. Y otras actividades que le ayuden a escribirlo de manera libre, como sabe hacerlo, y utilizando las letras móviles. Entonces, finalmente, como parte ya de concretar, termina elaborando su carátula del portafolio. Aquí nos hacía mención Sheridan, aquí elaboramos el rol de nuestras actividades en familia. Como ustedes ven, es un tipo de texto discontinuo, un cuadro de doble entrada que tiene que encontrar el estudiante, identificar qué hace y en qué día lo hace cada una de las actividades, los miembros de estas familias. Cuando él descubre, va a haber preguntas relacionadas a ello para que descubra quién hacía, cómo lo hacía. Llegamos a que también el estudiante, por ejemplo, siga escribiendo otros nombres, como el nombre de Mariela, como el nombre de Máximo, y identifique otros nombres que él considere y pueda escribir con las letras iniciales similares. Finalmente, el estudiante lo que tiene que hacer es construir su propio cuadro de actividades, de la familia, poniéndose de acuerdo con todos los miembros de su familia, qué actividades van a realizar, en qué día lo van a hacer y tiene que completar. Y es allí donde hace uso de los nombres para poder construir este cuadro de responsabilidades. Igual tenemos actividades que le va a permitir relacionar la actividad con el nombre que representa a esa actividad, por ejemplo. El pienso y en lo aprendido, como ya lo hacía mención, que el estudiante reflexione, que puede partir por lo que le ha gustado, por lo que le ha interesado, por lo que le ha parecido más significativo, y como también los materiales que ha usado, como las letras móviles, le ha sido pertinente o le ha servido para seguir
aprendiendo. Esto es lo que contiene el primer material. Uno de los segundos materiales que también tenemos y que está con otro propósito que nos mencionaba también Sheridan, es relacionado. Tenemos aquí la presentación para los estudiantes, los iconos que nos van a ir acompañando durante este tiempo con estos materiales. Cuando la actividad lo realizo de manera individual, lo puedo hacer solo. Cuando la actividad lo puedo realizar con ayuda de un familiar. Y la secuencia que nos explicó ya Sheridan aquí y la intención de partir de estos cuentos clásicos haciendo uso de la literatura universal. Fantástico, porque la llevamos al niño por la imaginación, hacemos volar su imaginación, su creatividad, y es algo que parte del interés de los y las estudiantes. Tenemos aquí cómo recogemos algunos saberes previos con la familia, a través de las actividades que también podemos acompañar nosotros los docentes. ¿Qué personajes podemos encontrar en las imágenes? ¿Qué crees que sucederá con ellos? ¿Qué sabes de el lobo de estos cuentos? ¿Qué sabes de Caperucita Roja? Sí la pueden los estudiantes inferir a partir de las imágenes que nos van a ir presentando cada una de las páginas, y con contenidos debidamente seleccionados para que el estudiante, conjuntamente con la lectura que le va a hacer el adulto, se interese en atender y estar conectado con el texto. Como ustedes pueden ver, una vez que terminamos la lectura de Caperucita Roja, ya viene el espacio que podemos ir generando sobre el acercamiento, sobre al conversatorio, a dialogar sobre el cuento que se ha ido leyendo. Conversar con un familiar sobre lo leído, sobre por ejemplo, qué ocurrió al inicio del cuento, qué decidió hacer Caperucita cuando el lobo le dijo: yo conozco un buen atajo para llegar sin trabajo. O sea, cómo le planteamos y cómo también nosotros los docentes y las familias le hacemos una lectura hasta que el niño pueda entender y comprender. O sea, no basta con leerlo una sola vez, sino las veces que sean necesarios, y la forma, la entonación, la forma como hacemos la lectura para que el estudiante nos siga y pueda ir identificando dónde dice y qué dice en esa parte del texto. Y en función a ello ya podemos preguntarle, por ejemplo, cuáles son los personajes del texto, que lo identifique, y eso, como también lo mencionaba Cheri, no necesariamente que lo reconozca a partir de la pregunta, sino podemos regresar nuevamente al texto para que identifique dónde dice Caperucita, dónde dice abuelita, dónde dice leñador, dónde dice cazador, y pueda regresar y estar seguro de que esos son los personajes y la forma como está escrito es de esa misma manera. Tenemos otras actividades que le van a permitir relacionar para ver con quién se encontró, por ejemplo, en medio del bosque, que el estudiante pueda identificar y pueda descartar a los otros que no son el personaje que se solicita. Además, por ejemplo, hay otras actividades en que en el cuento aparece como un diálogo, y entonces aquí le estamos preguntando para que el estudiante identifique y determine quién lo dijo esa parte del diálogo. Por ejemplo, ¿a dónde vas tan solita? ¿Quién dijo esa expresión? Voy a casa de mi abuelita. ¿Quién dijo esa expresión? Yo conozco un buen atajo. ¿Quién dijo esa expresión? Entonces, también que vaya relacionando quién mencionó, quién lo dijo y dónde, en qué parte del texto dice esa expresión, para ir acercándonos de las diferentes maneras que nos han ido explicando las compañeras al inicio.
Otra actividad, leemos y buscamos palabras y expresiones que se repiten, como por ejemplo, abuelita, lobo, caperucita, cuántas veces se repiten, dónde dice. Otras preguntas que podrían ir, por ejemplo, abuelita, abuelita, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? ¿Por qué las orejas tan grandes? ¿Por qué la nariz tan grande? ¿Por qué la boca tan grande? Son expresiones que al estudiante le gusta identificar dónde está, le va a encantar, pero la pregunta es, ¿por qué crees que Caperucita Roja dijo eso? ¿Estaba segura que era la abuelita o por qué lo dijo? ¿Cuál es el fin de haberlo mencionado esas expresiones, por ejemplo? Y otras actividades, como por ejemplo, que reconozca cuál fue el final, que lo represente a través del dibujo, que escriba como él sabe hacerlo. Otro aspecto interesante que también lo explicó Cheri aquí, como estamos siguiendo en los dos textos al lobo, entonces yo tengo que mirar cuáles son las características del lobo en este cuento. Entonces tendré que plantear una actividad para que el estudiante reconozca con claridad cuáles son esas características particulares que se dejan entender en esta primera historia. Pero tenemos que ayudarle con algunas expresiones para que el estudiante pueda decir cómo era. Para verte mejor, o sea, tenía los ojos grandes. Ah, ojos grandes. Una característica, por ejemplo, que yo puedo ir mirando así en otras, por ejemplo, que el estudiante pueda hacerlo. Y así otras actividades para que el estudiante pueda ir comprendiendo esta primera historia. Leemos el cuento El lobo y los 7 cabritos, por ejemplo. Aquí tenemos la información de los autores, tenemos El lobo y los 7 cabritos, para que pueda ser leído por un adulto y pueda ser también acompañado con el dedo para que el estudiante siga la lectura de manera tal que comprenda el texto. Y a partir de allí podemos ir preguntando cómo empieza, cómo ocurrió después, cómo termina, a partir con la ayuda de las imágenes también, para que él pueda escribirlo y regrese al texto y escribir los personajes. Como ven, ya no les damos los personajes, sino ya tiene que él ir identificando. Se ve un poquito por allí también la complejidad para ir relacionando las actividades. Pueda ir él también averiguando un poco más sobre los diálogos que se han ido realizando entre el lobo y los cabritos. Cómo el estudiante también puede ir identificando las palabras que se repiten en el texto, las expresiones, y los pueda ir escribiendo, pueda ir comparando las palabras, comparando las expresiones, y también tiene que identificar cuáles son las características de este segundo lobo que aparecen en la otra historia, porque a las final, más adelante, queremos que los compare. Entonces aquí, para que se refuerce un poco más, que lo dibuje y escriba cuáles son las características de ese lobo. Y aquí la actividad anunciada es: comparamos los lobos de ambos cuentos, cómo era el lobo de Caperucita Roja y cómo era el lobo de los 7 cabritos, y vamos a llegar a una conclusión a partir de esta comparación que vamos a hacer. ¿Cuáles son entonces los parecidos? ¿Cuáles son las diferencias? Y también podemos ir mirando desde las imágenes que nos han ido presentando en ambos cuentos, cuál es lo común en estos, cuál es la diferencia en estos textos, escribir un final diferente, relacionar las actividades con las expresiones o palabras. Una actividad 5, nos divertimos con rimas de los personajes de los cuentos. Por ejemplo, yo conozco un buen atajo para llegar sin trabajo. El lobo, el rabo del lobo se enredó en un globo. Esas rimas que nos divierten a los niños y a las niñas también. Por ejemplo, para ir completando con los personajes a partir de una de las expresiones que podamos sacar del mismo texto.
Y finalmente contamos las historias con títeres, que va a ayudar a divertir y que también ayuda a la intertextualidad en nuestros y nuestras estudiantes. A partir de acá es que tenemos un reto para los docentes y las familias que queremos que exploren cada uno de estos materiales cuando los tengan en manos, es que las orientaciones tanto para las familias como para los docentes son orientaciones a partir de las actividades de los estudiantes, a partir de las actividades de los estudiantes. Como aquí se muestra, por ejemplo, como la actividad que se le pide al estudiante, ¿qué hago como docente? Alguna orientación que me están brindando en estos documentos para orientar a mis estudiantes y asimismo también a las familias. ¿Qué debe hacer la familia o el docente frente a esta actividad que se está realizando, que se está dando para los estudiantes? Entonces, como ustedes pueden observar allí, cada actividad que se le plantea al estudiante tiene orientaciones desde los roles que asumimos cada uno de nosotros, como por ejemplo el rol de docente, el rol de la familia, que van a ser orientaciones un poco distintas en función al rol. Pero la idea es que el centro son las actividades de las familias y a partir de allí surgen las orientaciones tanto para el docente como para las familias. Como ustedes pueden ver en el documento, lo que tenemos allí son las orientaciones en base a las actividades planteadas para los niños. Entonces, las orientaciones tienen la misma lógica, tanto para los docentes como para las familias, a partir de las actividades planteadas para los estudiantes. Conmigo, muchísimas gracias por esta parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros ponentes por esta presentación, que seguro ha sido de gran soporte para nuestros colegas participantes que están preguntando y preguntando dónde está este material. Ya les hemos dicho, en Aprendo en Casa, bajo el logo de Leo y Escribo, ¿no? Muy pronto ya se están subiendo en estos días, ¿no? Entonces los invitamos a explorar estos materiales de la manera en que nos han indicado, ¿no? Para todos los actores, estudiantes, docentes, familias, en paralelo para que nosotros podamos tener la idea general y alineada de la presentación de estas actividades. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar de inmediato al bloque de preguntas, ¿no? Que hemos sistematizado, han sido las más recurrentes, las más frecuentes, y en ese sentido la primera pregunta es para el especialista inicial, Rosario Gildemeister. Por favor, Charito, nos preguntan, en el nivel inicial no deben aprender a leer y escribir. Entonces, ¿por qué nos plantean estas actividades? ¿Cuál es el sentido de estas actividades? Adelante, Rosario, con tu respuesta. Gracias, Patti. Efectivamente, en el nivel inicial, tal como se ha planteado en el currículo nacional, no se espera que los niños y las niñas terminen el nivel inicial leyendo y escribiendo convencionalmente. Sin embargo, esto no quiere decir que no le ofrezcamos oportunidades a los niños y niñas que les permitan desarrollar sus competencias de lectura y escritura, las cuales, como sabemos, se desarrollan durante toda la educación básica, ¿no? Desde el ciclo 2. Sabemos que hay contextos en los que no se les lee con frecuencia a los niños porque no cuentan con material escrito. Por eso este material que hemos producido se convierte en una oportunidad para acercarlos y ponerlos en contacto con el mundo escrito. A partir de estas actividades planteadas y que hemos presentado hoy día en el material, las familias van a poder interactuar con sus niños y conocer lo que saben y cómo piensan también en relación al lenguaje escrito. Muchas gracias Rosario por la respuesta. Y otra pregunta recurrente para el nivel inicial es, te la pregunto Natalia,
para que respondas a nuestros docentes de diferentes maneras. Nos están preguntando qué pasa si las familias no utilizan este material. Gracias por la pregunta, Pati. Si las familias no utilizan el material, es importante que conozcamos cuáles son las razones por las cuales no lo usan. Quizá no han terminado de entender cómo es el desarrollo de las actividades. En ese sentido es importante que podamos estar más de cerca con ellos, acompañarlos un poco más, de ser posible, podemos desarrollar de manera conjunta el niño con algún adulto en casa, desarrollar una de las actividades y luego establecer compromisos con las familias para que puedan continuar, teniendo claro que van a continuar en el momento en que sea posible, en el momento adecuado, con las condiciones de espacio y materiales que se requieren. Entonces, allí quizá el acompañamiento tiene que ser más sostenido con esas familias que no los están usando y también, bueno, es importante que podamos buscar otras estrategias, ¿no? Allí como docentes podemos, a partir de la lectura del material, pensar en otras posibilidades. Pero lo primero es siempre tratar de saber por qué razón es que las familias no están usando este material. Gracias, Pati. Así es, Natalia, gracias por tu respuesta. Pasamos con preguntas que hemos sistematizado para los especialistas de primaria. Cheri, en este sentido, ¿podría responder por qué el material inicia con el nombre propio? Sí, Pati, gracias. Inicia con el nombre propio porque, como hemos dicho, es uno de nuestros principales referentes de identidad. Y como hemos conversado también, la escritura y la lectura no son aprendizajes que se mueven solo a nivel cognitivo, ¿no? Sino son aprendizajes que involucran lo cognitivo, por supuesto, y esfuerzos cognitivos grandes, pero también nuestro mundo de relaciones, nuestro mundo afectivo, por ese lado. Y por el otro lado, porque los conceptos de los objetos que manejamos, celular, lapicero, qué sé yo, se denominan con un nombre. Es la forma como el lenguaje le atribuye a las características de ese objeto, que todos conocemos en común. Si yo digo lapicero, todos sabemos a qué nos referimos, ¿no es cierto? Por eso cuando vamos a otro contexto y al lapicero le llaman de otra manera, nosotros nos desubicamos un poquito. Entonces, por eso es que empezamos con el nombre, porque además es una estructura sencilla, ¿no? Son palabras de estructura que pueden manejar los niños y las niñas con facilidad. Gracias. Así es, tan significativo para cada uno, ¿no? Muy bien. Vidauro, y una última pregunta. Nos preguntan si pueden iniciar con cuentos del contexto. ¿Por qué iniciar siempre con cuentos clásicos? Gracias, Pati. Sí, en esta oportunidad, como lo hemos ido mencionando en estos materiales, hemos iniciado con cuentos clásicos usados en esta oportunidad, como sabemos por historia, que han sido recopilados a través de la tradición oral, que pueden servir de referente para trabajar con otros cuentos. Son el referente para trabajar con los cuentos de su contexto también. Estos cuentos nos han permitido, por ejemplo, acercarnos de una manera, en este caso por el interés de los estudiantes, acercarnos a la lectura, a la escritura de los personajes, de los diferentes personajes que tenemos en el cuento, de vincularlos a los estudiantes con su mundo de la imaginación y con su mundo de fantasía, que en esta etapa se encuentran los estudiantes. En este caso, las actividades están relacionadas a identificar las semejanzas, las diferencias de los personajes que tenemos en el cuento, pero también estamos siguiendo, como lo hemos mencionado, estamos siguiendo a un personaje que es el lobo en ambos cuentos para ir identificando cuáles son sus características particulares o semejanzas o sus diferencias. Estos cuentos nos han ido brindando, por ejemplo, los nombres de los personajes para ir en la línea del primer cuadernillo. Se promueve también en este material
aspectos de la intertextualidad que a través de la elaboración, por ejemplo, del texto de Caperucita Roja, del texto de Lobo y los 7 cabritos, y finalmente la elaboración de títeres para ser trabajados en familia, nos ayuda a nosotros a que el estudiante no se quede con un solo punto de vista, sino vaya teniendo también todas las posibilidades de ir mirando, interactuando, y eso nos ayuda muchísimo en este proceso de ir promoviendo la intertextualidad con nuestros estudiantes. Ir comparando a los lobos de los cuentos hace que también el estudiante mire de esa forma y vaya comparando no solo su nombre, sino los objetos, sino los personajes, sino las actuaciones de las personas, e ir valorando lo que tiene a su alcance. Muchas gracias, Pati, por allí va la idea. Gracias, Villaoro, así es. Bueno, agradecerles a nuestros 4 ponentes por responder a las preguntas de nuestros docentes, y de esta manera vamos llegando ya al fin, no sin antes informarles e invitarles al próximo viernes 17 a la misma hora, 6 de la tarde, tendremos el tema Estrategias para promover la convivencia democrática en nuestros estudiantes desde la línea de bienestar socioemocional. No se olviden agendarlo por Peroeduca o Ministerio de Educación, ¿no? Cualquiera de los 2 Facebook. Ahora sí, le vamos a dar un breve tiempo a cada uno de nuestros ponentes para que puedan dar unas palabras de despedida. Rosario, Natalia, Sheridan y José, adelante, por favor. Bueno, gracias por este espacio. Han sido 2 horas de diálogo y de presentación de los materiales. Esperamos que los puedan tener pronto y poder acoger todas sus preguntas, ¿no? Y la implementación de este material que hemos preparado con mucho cariño. Hasta pronto y muchas gracias por este espacio, Pati. Agradezco a todos los maestros que han estado conectados hasta este momento. Ha sido un espacio en el que hemos podido compartir los materiales que se han elaborado pensando en las niñas, los niños, en las familias y en ustedes los docentes. Los invitamos a revisarlo y, como dice Charito, estamos abiertos a escuchar también sus recomendaciones, sus dudas, ¿no? O preguntas que vayan surgiendo en el camino. Muchas gracias por este espacio. Adelante, Cheri. Muchas gracias, compañeros de DIFOS, las compañeras del equipo inicial, a ustedes que han tenido la paciencia de estar 2 horas con nosotros. Creo que es un desafío muy grande el que tenemos todos entre manos, animarlos a explorar el material, a leerlo, a sugerir, a observarlo, a proponer sus propias rutas y a descubrir todo este mundo tan interesante de leer y escribir en los primeros años de la vida. Gracias. Adelante, José. Gracias, Pati, y mi reconocimiento especial a cada uno de las maestras y maestros que hoy se han dado cita, y agradecer y felicitar por ese espíritu, esas ganas, ese esfuerzo que le ponen día a día por sacar adelante la educación. Esto es un granito más de arena para vuestra práctica pedagógica que ayude y contribuya en el trabajo de la adquisición del código escrito de nuestras y nuestros niños. Muchísimas gracias, Pati. Muy agradecido de cada uno de los docentes. Así es. Nuestros docentes demuestran su vocación con esta dedicación y esfuerzo en hacer cada día mejor las cosas. Este tiempo difícil hemos salido adelante gracias a cada uno de ustedes. Nuestro reconocimiento infinito. Les recordamos, para terminar, la importancia de respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID. Por favor, a vacunarnos, ¿no? Y a seguir guardando todas las normas conforme están estipuladas, ¿no? Lo primero es cuidarnos nosotros,
dar el ejemplo a nuestros estudiantes, a sus familias, de seguir cuidándonos. Y en signo de compromiso ciudadano, cada uno de nosotros va a colocarse las 2 mascarillas, como está estipulado, para dar el ejemplo también. Muy buenas noches, gracias a todos. Bendiciones.